Muy buenos días para los estudiantes de octavo grado. La clase anterior les dejé una pregunta para que ustedes hicieran la consulta y para que participaran también en el grupo que tenemos a través de WhatsApp y era cómo influyó la Revolución Francesa y la Revolución Industrial en la independencia de América Latina. Entonces, nosotros recordamos, sobre todo aquí en Charalá, un episodio muy interesante que fue la batalla del Pienta. Nosotros recordamos que el 4 de agosto de 1819 los bravos charaleños se enfrentaron a las tropas del capitán Lucas González, que venía a reforzar a Barreiro en la batalla de Boyacá. Eso es historia para nosotros conocida. Y esa batalla es parte importantísima de la campaña libertadora que termina en la batalla de Boyacá 3 días después que le da la independencia al país. ¡Wow! Todos celebramos eso. Pero ¿eso qué tuvo que ver con la Revolución Francesa o la Revolución Industrial? Pues bien, ustedes recuerdan, vamos a retroceder un poco el cassette, en 1810 en Santa Fe de Bogotá se dio lo que fue el grito de independencia. Ustedes también recuerdan lo del florero de Llorente y este señor que va a pedir un florero y a partir de la negativa de un español pues se forma todo el alboroto. Bien, en ese momento se da el grito de independencia, es decir, los criollos estaban exigiendo o querían una mayor participación en el virreinato de la Nueva Granada. Pero ¿qué les dio a los criollos la idea de querer independizarse? Donde desde el año 1492, cuando Colón llega a América, estas tierras son colonias españolas y durante cientos de años, durante varios cientos de años, estábamos bajo el dominio español. Entonces, o sea, ¿por qué de un momento a otro entonces empezamos con este cuento de la independencia, de querer ser libres y todo esto? O sea, ¿qué habrá pasado? Pues pasaron dos hechos fundamentales. Uno, en el año 1776 en Estados Unidos había habido ya una independencia, la independencia de los Estados Unidos con respecto a los británicos, pero en el año 1789 en Francia ocurrió un hecho fundamental y es que el pueblo francés se había rebelado contra el monarca que en ese momento estaba Luis XVI y había hecho toda una transformación de la sociedad. El monarca dejó de tener el poder absoluto, se creó un congreso, ese congreso sacó una constitución política. Entonces, tenemos que recordar que la Revolución Francesa, que fue un hecho que ya trabajamos el periodo anterior, significó cambiar un régimen por otro. El régimen del monarca, de un rey absoluto que tenía todo el poder, fue derrocado por el pueblo, obligado a abdicar, es decir, a entregar el poder, y el pueblo asume el poder y crea una forma de Estado que no se conocía en el mundo, y es la república. Una república en la que hay un parlamento que es el que crea las leyes. Entonces se crea la figura de que el pueblo es soberano y tiene derecho a elegir a sus representantes para que hagan las leyes. Se crea la idea de que el poder judicial tiene que estar a manos también de un cuerpo especial de personas encargadas de impartir justicia y que hay una separación con el gobierno, es decir, se crea la figura de los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien, en la Revolución Francesa ocurrió una cosa muy interesante. Antes, en la época de los reyes, se creían que ellos eran reyes por petición de Dios. Dios les había entregado el poder a ellos y por lo tanto ellos nacían para gobernar. Pero todos los seres humanos no nacíamos iguales. Así como unos nacieron para gobernar, otros nacieron para ser gobernados y para obedecer. Entonces, esa idea de que los seres humanos éramos iguales para ellos era aberrante. ¿Sí? ¿Qué logra la Revolución Francesa? Decir, mire, a partir de ahora todos vamos a ser iguales, ricos, pobres, independientemente de qué clase social seamos, si somos hijos del rey o no, todos vamos a ser ciudadanos y la Constitución garantiza unos derechos que van a ser iguales para todos. Esas ideas fueron traídas a América gracias a un señor que se llama Antonio Nariño, que salía en el billete de 100 pesos antiguo, que ustedes ya no lo conocieron, pero sus papás sí. Ese señor Antonio Nariño, entre otras cosas, una de las razones por las que lo recordamos tanto aquí en Colombia es porque él fue la persona que trajo de Francia esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, la tradujo al castellano y la hizo circular por el país a través de un periódico que se llamaba La Bagatela. Entonces, esas ideas de la Revolución Francesa, de igualdad, de derechos, no cayeron muy bien aquí porque, es decir, éramos una colonia española donde había un rey absoluto que gobernaba y era un absoluto tirano. Entonces,
esas ideas empezaron a alimentar en los criollos, sobre todo en los criollos ilustrados, es decir, personas que habían ido a Europa a estudiar y fueron discípulos de la Ilustración, la idea de que nosotros como país podíamos ser independientes. Y no solamente que podíamos ser independientes, sino que también podíamos garantizarle la igualdad a todas las personas. Entonces, estas ideas fueron alimentando el sentimiento de personajes como Bolívar, como Santander, como Sucre, como Nariño, que finalmente fueron los próceres de nuestra independencia.